saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 7 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Todavía hace un par de días ustedes pudieron constatar este videíto que subió la impresentable de Xóchitl Gálvez a sus redes sociales, en donde habla sobre la desaparición del INAI, en donde dice que esto no debe de ocurrir. Dice, desaparecieron el INAI porque aseguran que son transparentes, y empieza a criticar lo que pretende hacer esta nueva gestión, en donde dice que toda la información la van a censurar, que no van a mostrar nada, y alega sobre las obras que se hicieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir, y lo comenté en un video anterior, que eso se resguardó y se puso en el catálogo de seguridad nacional, porque ustedes recordarán que hubo una lluvia de amparos para poder detener cada una de estas obras. Que no sea mentirosa, aunque eso es pedirle mucho a Xóchitl Gálvez. Esto ocasionó, nada más para recapitular, que se le fueran encima por hipócrita, mentirosa, y le dijeran sus verdades. El INAI fue un instituto creado para simular las prácticas, para simular que practicaban la transparencia y la rendición de cuentas, y no fue así. Le empezaron a decir los 49 contratos en 18 años que tuvo como adjudicación la señora Xóchitl Gálvez. Escándalo, el INAI admite que sí hubo contratos con Xóchitl y revela que 4 contratos fueron ligados a sus empresas. En fin, y ustedes recordarán también cuando el presidente le dijo en plena mañanera que la señora había tenido contratos por 1.400 millones de pesos. Salió a decir que era mentira, que si mostraba eso, renunciaba. Lo más miserable, así rápidamente, es que sí fue una realidad, y ella misma lo confesó. Sí, y no estoy mintiendo. Si no me creen, escúchenlo. Porque así rápidamente, en esta entrevista que dio esta mitómana, decía y alega, y ahora sí puede la señora decir un poquito de verdad. Dice que el presidente la quería atacar con esos 1.400 millones facturados. Recuerden, en su momento ella dijo que eso era mentira, que no existía. Ahora lo admite. Y dice, sí, pero facturados. O sea, soy empresaria de 32 años de empresaria. Y entonces esto de decir, es que es una empresaria que ha facturado 1.400 millones. Facturado, cabrón, no ganado. Y ahí está. O sea que sí los tuvo. Facturados, claro. Qué miserable, para que ustedes vean. Pero quien ahora sale a defender esta extinción, esta desaparición del INAI, es nada más ni nada menos que Carlos Ugalde, tratando de hacerle la chambita también a Xóchitl Gálvez, hablando de todo esto que es el INAI, el por qué es importante que siga subsistiendo, aunque dicen que no ha servido para nada. Fíjense, porque así salió en defensa de este organismo autónomo, quien fuera expresidente del antiguo IFE, y que sabemos que simplemente avaló ese fraude electoral de Felipe Calderón. ¿Qué fue lo que dijo con Leo Zuckerman? Escuchen ustedes. INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, prácticamente ya desapareció. Solamente se tiene que promulgar la ley, porque la reforma constitucional, porque ya la mayoría de los congresos locales aprobó esta reforma constitucional. Y le llamé a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, para hablar sobre este tema. Él escribe una columna esta semana al respecto. Luis, ¿cómo estás? Bien, Leo, gracias por invitarme. Buenas noches. Y pues, ¿cuál es el argumento de tu columna? Porque me pareció muy interesante. O sea, el primer tema es que la desaparición del INAI es una derrota política y cultural.
Sí. Durante 20 años se construyó gradualmente, zigzagueantemente y con vacíos, por supuesto, una cultura horizontal de que nosotros, los ciudadanos, somos quienes tenemos derecho a saber lo que ocurre adentro del gobierno. Sí. Y podemos pedir desde el precio de un lápiz hasta el salario, hasta una licitación, lo que sea. Y eso que se fue construyendo con dificultad, porque hay una cultura del patrimonialismo en el gobierno, de funcionarios que sienten que el escritorio donde se sienten es de ellos, que ellos no tienen que dar cuentas, se fue rompiendo y creo que eso fue un avance. La segunda es que la transparencia ayudó gradualmente a que hubiera más orden en los gobiernos. Modernizó la gestión pública porque tenías que archivar la información, porque tenías que tener copia de los documentos, porque tenías que ser cuidadoso en dar respuesta a lo que te preguntaban. Y la transparencia ayudó a edificar una cultura que, sobre todo en los gobiernos locales, en los ayuntamientos donde es a veces un desastre la forma como se manejan las cosas, ayudó a estandarizar. La desaparición del INAI en los hechos va a destruir buena parte de este avance y va a contribuir a nuevamente la idea del patrimonialismo. Yo, Leo, no te tengo que dar cuenta de mis actos, no tengo la información y entonces vamos a volver a un tema de opacidad. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la desaparición del INAI, que presuntamente sus funciones van a pasar a la Secretaría de la Función Pública y en general al gobierno y al Congreso y al Poder Judicial. Antes el INAI era como el coordinador del acceso a la información. Ahora cada quien va a ser su propio coordinador. Cuando se fragmenta una función, pues el interés va a ser irregular. Y tercero, creo que lo más importante es que la defensa, cuando te dice no, cuando tú pides, dame copia de cuánto costó ese edificio, dime cuántos hospitales no tienen agua, dame razón de tu presupuesto, muchas veces el gobierno dice no tengo o no quiero. Y lo que el INAI hacía es que entraba a revisar, hacía un pequeño litigio y ordenaba al gobierno dar la respuesta. Ahora esa revisión, ese litigio, esa supervisión la va a hacer el mismo gobierno, la va a hacer el mismo Congreso, la va a hacer el mismo Poder Judicial. Entonces van a ser juez y parte y es probable que entonces las personas que piden información se encuentren cada vez más y más con que el gobierno no se las va a dar. Ese es el tema. ¿Qué dices ante el argumento, que creo que es correcto, de que el INAI sirvió para que se hiciera más transparente el gobierno, pero eso no ayudó a combatir la corrupción? Eso lo digo en este texto, que digo que justamente el periodo del IFAI, Instituto Federal, y luego INAI, Instituto Nacional, coincidió con la explosión de la corrupción. México ha sido sistémicamente un país con mucha corrupción siempre, pero fue en los años 2000 cuando esta se detonó, porque empezó a haber un gran empoderamiento de los gobernadores que ya no eran de parte del partido del presidente, sobre todo los gobernadores del PRI, que cuando Fox gana la presidencia se sienten virreyes, y después porque empezaron a recibir más transferencias, y después por las campañas caras, pero hubo un fenómeno creciente de corrupción y coincide con la existencia del INAI. Entonces la gente dice, ¿de qué sirve la transparencia si sigue habiendo igual o más corrupción? ¿De qué sirve la transparencia si sigue habiendo impunidad? Y la verdad es que el INAI no era el responsable de castigar. El INAI es como una alarma, que de repente estás en tu casa cenando y ves que sale humo por allá, suena la alarma y entonces llegan los bomberos. El INAI era una alarma que nos permitía detectar humo y entonces ir y ver, aquí hay un número raro en esta licitación, aquí esta compra de medicinas está muy cara, y entonces tenía que entrar el Poder Judicial a investigar, bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía y luego los jueces. La verdad es que la conexión entre el humo del INAI, de la alarma, y la investigación y el castigo nunca existió. Entonces salía mucho humo, nos enterábamos de escándalos de corrupción, sabíamos que alguien había comprado un boleto de 300,000 pesos para ir a Europa, pero eso no detonaba un proceso de sanción y de corrección. Y por eso, por supuesto, lo que hay que decir es que de los grandes beneficiados de esto fueron los que hoy gobiernan, cuando estaban en la oposición. Claro, porque la transparencia ayudó a descubrir muchos escándalos. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy ha sido tan vilipendiada por el gobierno, pero que ha sido una organización que a lo largo de los últimos 10 años de un partido o de otro ha señalado la corrupción. La verdad que el INAI es una institución que surgió de la sociedad civil, de un grupo de académicos, activistas, llamado Grupo Oaxaca, que empezaron a presionar y impresionar y lograron que esto se hiciera. Ahora, lo que debo decir finalmente es que creo que la transparencia, importante como es, se mantuvo como un insumo, como un instrumento de nicho, y no permeó a ras de tierra. Eso es muy importante. Y esto a mí me parece que fue una misión incumplida del INAI y de los órganos de transparencia, que pregonaban y pregonan que el derecho a la información es un instrumento de la gente, es una conquista de México, y creo que sí es una conquista, pero la verdad es que en las calles del país a nadie le importa mucho esto. Claro, porque vimos manifestaciones cuando trataron de reformar al INE, que hubo gente que estuvo dispuesta a salir, estuvimos dispuestos a salir, pero no para defender al INE, pero no al INAI. Al INAI
pasó. Es un bien intangible, Sí. importante, que ayuda, pero que es muy difuso y que yo creo que sigue siendo un bien muy tecnocrático. Que las autoridades de la transparencia del país, federal y locales, han sido incapaces de ser empáticas en transmitir la utilidad. Así como una credencial del INE tiene una utilidad concreta para el ciudadano, Sí. la transparencia es algo muy etéreo. Ha habido miles y cientos de miles de solicitudes de información. Mucha gente de a pie las usa, pero para la mayoría de la población la transparencia es algo irrelevante. Y esa falta de empatía comunicacional para hacer que un bien intangible como la transparencia sea entendible, hace que entonces todo esto sea una discusión de las élites, sea una discusión de los expertos, sea una discusión de los neoliberales, y a la gente le pasa completamente inadvertida. Aquí hay un desafío fundamental para el futuro, porque que desaparezca el INAI no debe significar que desaparezca el derecho de acceso a la información, y creo que ahí para los transparentólogos, los que están a favor de la rendición de cuentas, hay una tarea que se puede llevar a cabo en los próximos años. Déjame hacerte una última. Todos sabemos que cuando estos señores simplemente están desesperados y no quieren algo que desaparezca o que se le mueva ni un puntito, es porque las cosas van bien. Y es porque simplemente es donde hay que atacar. Más que atacar, frenar. Hay muchas, y no lo dudo, muchos organismos autónomos que tal vez sí se crearon con ese objetivo de hacer las cosas bien, pero lamentablemente se corrompieron, todo derivado a esos malos gobiernos que ostentó tanto el PRI como el PAN. Y es muy, pero muy difícil, ya una vez podrido ese sistema, volver a reestructurarlo, porque siempre queda un fruto podrido, y lo sabemos. Por eso es que simplemente se pretende eliminar y pasar a la dependencia que se ha, pues obviamente, ya establecido y que lleve este control de transparencia. Ojo, nosotros también como ciudadanos debemos hacer nuestro papel y también utilizar este nuevo mecanismo y ver si realmente funciona o no. Es ahí donde nosotros como ciudadanos podemos decir si es verdad o es mentira, si es para mejorar o no fue para mejorar. Hagámoslo. Para eso está. Y demos nuestro punto de vista. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.